Bien, buenas tardes con todos. Vamos a ir ya concluyendo después de todo este trabajo del día. Y de manera muy breve, la idea es poder presentarles las propuestas con las cuales hemos venido trabajando con todo el comité, como también con los panelistas, tanto nacionales como internacionales, que han colaborado con nosotros. Y la idea es poder presentárselas, dado que hemos estado trabajando no solamente durante el evento, sino desde febrero para poder trabajar en ellas. Vamos entonces con la primera. Construir un proyecto de vida debe ser el eje articulador sobre el cual redefinir la misión de la secundaria. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces lo que tenemos es, nos encontramos con que lo que definen los documentos es que la secundaria es solamente el complemento de los estudios de primaria. Esto no puede seguir siendo así. Y por otro lado, se presta a también entender la secundaria solamente para poder tener estudios preuniversitarios cuando solamente el 65% de los estudiantes no van a la educación superior. Entonces, se trata justamente de formarlos en competencias y que justamente construir un proyecto de vida sea realmente lo que articule toda la secundaria y esta educación. A partir de este aprendizaje que necesitan los estudiantes, que implica distintas competencias, voy a mencionar solamente algunas que queremos resaltar: el autoconocimiento personal, el pensamiento crítico, que es fundamental poder desarrollarlo, y que no se trata de las creencias que tengamos, o si de un colegio religioso o no, sino que realmente de que contamos a veces con estructuras demasiado rígidas que no permiten que los estudiantes puedan criticar ni siquiera al maestro o al sistema educativo o a la escuela. Entonces, ¿cómo van a poder plantear ideas innovadoras o cómo van a poder plantear cosas en las cuales se piense distinto al maestro si no se aceptan? Y por otro lado, también es fundamental la constancia, como también el emprendimiento, como elementos fundamentales y que caracterizan justamente a los adolescentes. En todo ello es fundamental para poder formar en valores como en estas competencias, gestionar la cultura escolar. Y cuando hablamos de la cultura escolar, justamente hablamos del desarrollo ético como también de la no violencia. Dos elementos fundamentales en un país en el cual acabamos de atravesar toda la problemática con Odebrecht, como también nos encontramos con un país en el cual hay tanta violencia, también familiar, como también basta con ver el tráfico de Lima. Esta cultura escolar es lo que se desarrolla a través de lo que Julio Fontán, por ejemplo, nos mencionaba, del sistema relacional. Vamos con la segunda. Repensar la formación del docente de secundaria para que sea mentor de nuestros estudiantes. Aquí nos encontramos con una oportunidad y al mismo tiempo con una amenaza. Contamos con que más o menos el 20% de los maestros tienen más de 55 años. Por lo tanto, se van a jubilar paulatinamente en los siguientes años. Y solamente el 11.6% son menores de 35 años. ¿Qué significa todo esto? Que si realmente no abordamos el tema de buscar atraer vocación con talento a la educación, nos vamos a encontrar con una situación en la cual o es una oportunidad para formar a los nuevos docentes ya en los institutos pedagógicos, o realmente nos vamos a quedar sin docentes. Y especialmente esta situación que atraviesa toda la educación, especialmente se percibe en la secundaria. Y hay que tener en cuenta también que el primer factor que afecta los aprendizajes de los estudiantes es justamente la calidad de sus maestros. ¿Cómo hacer ante ello? Necesitamos una formación inicial de los maestros que aborde diferentes elementos, especialmente, entre otros, el elemento socioemocional, el aprender a negociar, el que los mismos maestros construyan su proyecto de vida, porque si no va a ser imposible que puedan guiar a otros en ello, y que tengan la flexibilidad suficiente para que también hagan de esta cultura escolar un sistema flexible. Es fundamental la coherencia de la metodología. No podemos darle una cátedra magistral a los maestros en una capacitación para después pedirles que hagan todo lo contrario con una metodología moderna en la cual el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Esto es completamente incoherente y no da resultados. Por otro lado, las capacitaciones al magisterio no se pueden solamente evaluar por cuánta participación hay y la puntualidad, sino por los resultados que hay en el aprendizaje de sus propios estudiantes. De lo contrario, vamos a seguir en lo mismo. Es fundamental comenzar a revisar propuestas como la de Teaching Schools, con miras a que realmente los estudiantes de pedagogía
desde el primer año puedan entrar a las aulas, puedan estar en una escuela, puedan experimentar, porque justamente todos los que trabajamos en educación sabemos que esta experiencia es fundamental desde el primer momento para poder formar maestros. En tercer lugar, promover programas y campañas para atraer vocación con talento a la educación y revalorizar la carrera docente. Ya hemos visto las encuestas que se nos han presentado y cómo está desvalorizada la carrera. Es fundamental una motivación trascendente. Y para ello, también cuando uno ve y escucha las experiencias en diferentes partes del mundo, qué importante es cuando te encuentras gente que está estudiando educación, que la razón y el lugar donde lo experimentó el llamado a esta vocación y a esta misión en la vida ha sido en voluntariados donde también han enseñado, o quizá porque hacían la catequesis del barrio o diferentes experiencias que han tenido que ver con estar en la cancha. Cuando alguien ha pisado un salón de clases, cuando alguien ha enseñado a través de un voluntariado, es difícil que el corazón no les apasione y salgan de allí. Otro elemento fundamental es poder desarrollar una campaña que permita el reconocimiento social de los maestros. Necesitamos una campaña como si fuera Marca Perú. Si tanto se ha podido revalorizar la gastronomía, cuando yo estudiaba en el colegio, ser chef era la última rueda del coche y miren ahora. Entonces, ¿cómo no vamos a poder también hacer lo mismo con los docentes? Necesitamos una campaña real, concreta, en la cual se pueda revalorizar justamente la carrera docente, de tal manera que sea lo mismo como ser futbolista e ir a jugar a Ecuador en altura y poder ganar, ¿no? Por otro lado, también es fundamental el tener una complementación pedagógica que permita que profesores de áreas similares, como puede ser historia, etcétera, que en el fondo, en la práctica, ya están enseñando muchas veces en aulas, puedan también optar por acercarse, sobre todo para los últimos grados de la educación secundaria. Vamos con la cuarta. Implementar entornos pedagógicos flexibles, físicos y virtuales, para lograr un aprendizaje significativo. El colegio ya no tiene el monopolio hace tiempo de la educación en el país ni en el mundo. Ahora el aula es el mundo y realmente los estudiantes aprenden cosas mucho más significativas muchas veces que cuando los encerramos en 4 paredes de un colegio. El colegio no se puede convertir en ese sentido en una guardería, ¿no? Es fundamental que la gestión institucional, el área de gestión institucional, escuche las propuestas que están surgiendo de innovación para que justamente los entornos y espacios pedagógicos se conviertan en ello y que realmente no estemos, por un lado, construyendo bajo lineamientos de hace ya varias décadas y por otro lado, cuando tenemos todas estas propuestas que pueden ayudar a que realmente conversen tanto economistas, constructores, ingenieros y al mismo tiempo con los pedagogos, para que realmente sea coherente y parte de la propuesta educativa también los entornos. Pero sí necesitamos que estos sean, no, lo que necesitamos es orientación y asesoría de parte del ministerio y que podrían instalarse diferentes mesas y espacios donde uno pueda, tanto la educación pública como la privada, pedir este asesoramiento más que convertirlo en una camisa de fuerza y una sobreregulación, como en algún momento hace unos años nos pasó con la educación inicial y que daba la impresión de que todos los nidos iban a desaparecer porque nadie cumplía la reglamentación. Vamos con la quinta. Autorizar colegios innovadores de innovación de reconocida calidad con licencia para innovar y compartir buenas prácticas. Estoy convencido que si le preguntamos a los 200 mejores colegios, y considerando Innova School solamente uno, y así contando 200 colegios, realmente de los que consideramos que tienen mejor calidad, y les preguntamos qué es lo que hacen, estoy segurísimo, porque ya lo he hecho, que ninguno cumple con la normativa que tenemos. No podemos tener una camisa de fuerza y necesitamos de innovación, tanto colegios públicos como colegios privados, y que tener una lista de indicadores que los colegios que lo cumplan tengan esta licencia para poder innovar. Pero que al mismo tiempo no quita que también necesitamos que hayan estándares de calidad básicos en los cuales hay que exigir supervisión a los colegios que llamamos, entre comillas, también chichas, ¿no? Este equilibrio y el hecho de poder tener colegios de innovación va a hacer de que no estemos en un eterno conflicto y en una eterna pelea entre los colegios públicos y los colegios privados, entre plantear como que toda la educación tiene que ser pública o toda la educación tiene que ser privada, sino que ambas son necesarias y se apoyan mutuamente. Y obviamente que sea una propuesta innovadora
implica que sea replicable y por lo tanto de esas buenas prácticas poder llevarlas a todos los demás colegios, especialmente a los que necesitan ayuda. Vamos con la sexta. Implementar diferentes modelos de secundaria para poder atender los diversos proyectos de vida. Nos encontramos, según las estadísticas, que hay proyectos de innovación muy interesantes, pero que siguen siendo en la secundaria islas. Por un lado, tenemos los colegios de alto rendimiento, COAR, pero que atienden a 8.500 estudiantes. Tenemos las residencias rurales, que atienden a 12.333 estudiantes. Los colegios de jornada escolar completa, los GEC, atienden el 20% de los estudiantes de secundaria. Pero tenemos un 78% de estudiantes que siguen en la secundaria tradicional. ¿Y por qué se han creado todos estos focos de innovación de esta manera? Porque da la impresión que nos encontramos con una telaraña tan enredada que cada vez que queremos innovar tenemos que jalar un cable nuevo para poder hacer una isla. Y que el sistema no se coma la innovación. Lo que necesitamos es una propuesta orgánica, sistemática, con modelos completamente flexibles, donde realmente haya diferentes modelos de secundaria para poder atender a los diversos proyectos de vida. Que tengan una base fundamental, esencial, como tienen que ser elementos para desarrollar competencias socioemocionales, desarrollar una cultura escolar, como lo veníamos diciendo, la flexibilidad de la cual estamos hablando, y que puedan escoger en los últimos grados cursos opcionales para que ellos puedan ir construyendo este proyecto de vida y especialmente revalorizar educación para el trabajo. No se va a poder revalorizar mientras que no haya una especialidad con un núcleo de componentes fundamentales que impliquen la educación para el trabajo y que tenga tantas horas como las tiene matemáticas o comunicación. Y que quizás es hasta cambiarle de nombre y que esté centrado completamente en las competencias que implican el emprendimiento como la innovación. Y que quizá, como decía el padre Miguel, pueda dedicarse incluso hasta un día completo a estudiar educación para el trabajo con la ayuda de las redes. Vamos con la 7. Priorizar el involucramiento de las familias a través de información, formación, asesoría y acompañamiento. Nos encontramos con que tanto los colegios públicos como privados vivimos en un constante conflicto y es como una escalada de conflicto cada vez más fuerte con las familias. Por un lado, los colegios públicos, tenemos a PAFAS en algunos colegios en los cuales casi les hacen el contrapeso al director, ¿no? Y entonces al final terminan habiendo problemas, a veces cuando la relación se lleva a una escalada de conflictos en vez de mutua colaboración. Y ahí es muy importante el liderazgo del director como cabeza de la institución. Pero por otro lado, también en la educación privada nos encontramos con múltiples conflictos que van apareciendo cada vez más y también en una escalada y que tienen que ver en mucho por entender al padre de familia solamente como un mero consumidor. Y ahí es muy importante que se pueda definir claramente cuál es el rol y las funciones de Indecopi, como también el rol y las funciones del Ministerio de Educación, que tiene que velar por los asuntos pedagógicos tanto en los colegios públicos como privados. Pero esto es fundamental para que esta escalada de conflictos pueda cesar. Y al contrario, hay un apoyo y una ayuda mutua. Para ello también es importante, por un lado, como decíamos, la información. Tener un portal que transparente la información, tanto para docentes como también para padres de familia. Es fundamental tener una hora no lectiva de tutoría en la cual se pueda atender a los padres de familia y quizá de manera creativa, incluso en la primera hora, si se tiene la tutoría, podrían ingresar los padres, como hemos escuchado también aquí ya. Por otro lado, también la formación básica de los padres de familia, tanto al inicio como también durante la escolaridad, para poder ayudar en su formación. Y por otro lado, también un llamado especial a los institutos superiores y universidades, con miras a poder convocarlos y ver cómo podemos hacer para que quizá tengan facilidades para creditaje, para poder graduarse, para la tesis, etcétera, en las universidades de carreras que pueden ayudar en los últimos ciclos, como pueden ser psicólogos, abogados, tantos colegios y padres de familia que tienen dificultades y que necesitan ayuda y apoyo, nutricionista y tantas otras carreras. Cómo darle facilidad para que en los últimos ciclos, en vez de hacer su práctica profesional en tal empresa o en tal otra, también puedan optar por esta posibilidad de ayudar a estos colegios, como parte de su desarrollo profesional al final de su carrera. Es una especie de serums, pero al nivel de diferentes carreras para poder ayudar a sacar a la educación adelante. Pasamos a las tres últimas que tienen que ver con la gestión.
Y acá hay una cosa fundamental. Todas las propuestas que hasta ahora he dicho, de nada sirven, van a volverse otro papel burocrático si no partimos y el primer paso se da en la gestión. En primer lugar, promover la autonomía de los directores para que gestionen los aprendizajes y la cultura escolar. El segundo factor después de los docentes para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes es el liderazgo del director. En la motivación de los docentes al entrar al aula, entre un 50 y un 70% está influida por la motivación y el liderazgo del director. Entonces el director también es bastante importante en lo que se pueda realizar, ¿no? Es verdad, y felicitamos lo que se ha ido avanzando en torno a escritorio limpio y que también ha reducido varios de los documentos que tenemos que presentar, que usualmente eran 25 y han ido bajando, aunque el número todavía lo dudo, porque varios de ellos lo que se ha hecho es unirse más que quitarse, ¿no? ¿Es un gran avance? Sí, pero el principal avance que necesitamos es un cambio de paradigma. No basta con solamente que nos persigan por menos documentos con más formatos, sino que realmente lo que necesitamos es que cambie el sistema, como lo mencionaba César Guadalupe, y este cambio de paradigma tiene que ser una gestión en torno a la confianza y a una justa autonomía del director. No es una autonomía a ciegas, sino una justa autonomía, y hay que establecer los criterios en los cuales el director es que tiene que tener esta autonomía, ¿no? En este sentido también, ¿para qué es esta autonomía? Justamente para el apoyo, para desarrollar esta cultura escolar, que implica varios elementos que después ya en el entregable van a poder revisar. El número 9 es reformar la UGEL, creando redes de gestión escolar con capacidad de toma de decisiones y evaluación por resultados. Las redes de soporte actualmente son de carácter pedagógico principalmente, y está bien y pueden servir de mucha ayuda, pero necesitamos redes de gestión, redes con línea de mando clara, en las cuales 15 o 20 directores tengan un gerente, un jefe que al mismo tiempo es director de ellos, y así una cadena de mando en la cual realmente todos se responsabilicen de lo que pasa en una escuela. Estas redes pueden ser territoriales, con un gerente cada 15 o 20 colegios, con equipos de soporte, que en esta red estén los equipos de soporte tanto legal, de tutorías, psicológico, etcétera, que pueden incluso compartir un proyecto educativo si responden a la misma realidad, con talleres en los cuales pueden colaborar, como también se ha mencionado, y que también incluso podrían a esta red ser la que contrate a los docentes, con miras a que cuando se necesita más un profesor con unas horas en otro colegio, pueda haber esa flexibilidad de movilidad. Y por último, el número 10, cambiar de un enfoque centralista a un enfoque sistémico, al servicio de los estudiantes y sus escuelas, ¿no? Como decíamos, el sistema educativo, y lo decía César Guadalupe, es un sistema dinámico y complejo, no mecánico, y por lo tanto necesita respuestas también sistémicas. Tenemos que pensar más desde la demanda y no desde la oferta, desde la demanda de los aprendizajes y no desde la oferta de la educación que el sistema quiere dar. Y por lo tanto, también esto implica que necesitamos equipos interdisciplinares. No podemos seguir funcionando con un organigrama en el cual casi no dialogan y por un lado tenemos la gestión institucional y por otro lado la gestión pedagógica. Y que esto se replique en chiquito como en grande, sino que necesitamos muchos puentes y equipos interdisciplinares donde nos sentemos a dialogar tanto economistas como educadores porque ambas perspectivas son necesarias. Y también, por último, es justamente lo que sí se tiene que separar. Y como se mencionaba, lo que sí se tiene que separar es la gestión de la supervisión. Unos son los que tienen que gestionar las escuelas y el sistema educativo y otros son los que tienen que medir su impacto y supervisar que la educación y los aprendizajes sean de calidad, ¿no? Esto es fundamental y que son las 10 propuestas que hemos ido desarrollando con el comité y también con la ayuda de todos los expertos en los cuales han ido pasando y de los cuales hemos aprendido un montón y que realmente les agradecemos mucho su participación y que realmente para mí como para todos creo que ha sido un gran aprendizaje. Agradecerle al mismo tiempo a Dios porque a pesar de la coyuntura y el contexto tan complejo, al final Dios no nos ha abandonado y seguimos aquí todavía vivos y coleando, buscando dar una buena lucha para que la educación de nuestros estudiantes
mejore y que realmente las competencias que necesitan desarrollar para construir su proyecto de vida las lleven a cabo. Y también agradecerle al mismo tiempo a IPAE, ¿no? Especialmente a Julio, a Leticia y a todo el equipo, a Fernando, por todo el apoyo y todo lo que hemos ido trabajando en conjunto. Y por último, agradecerle mucho la presencia del ministro, el primer ministro, Fernando Zavala, que se ha dado un tiempo para estar con nosotros y que ahora vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Muchas gracias. Agradecemos a Fray Elías Neira y le pedimos permanecer en el escenario para la clausura. Invitamos al escenario al señor Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, y también al señor Julio Luque, presidente de IPAE. Señor Zavala, lo invitamos al podio. Tenía todo un speech preparado, sin embargo, después de escuchar a Elías Neira, he decidido no entrar tanto al tema educativo, del cual no soy un experto, sino hablarle de algunos temas de coyuntura. Es más, les puedo dar de escoger si quieren que hable de política o de economía. Bueno, nada, gracias al comité organizador, gracias a IPAE por esta invitación a clausurar este evento. La verdad que no era yo el invitado original, era la ministra Martens, pero hoy la ministra se encuentra en el Pleno del Congreso explicando por qué para este gobierno la educación es tan importante, por qué dentro de esa visión que tiene el presidente Kuchige de un país moderno, la educación es el eje central. Y también explicando los sucesos de las últimas semanas con la huelga. Pero estoy seguro que la ministra Martens, como ya la he estado escuchando, va a poder explicar y dar la información que los congresistas necesitan. Y quiero también, veo acá mucho funcionario público, agradecerles, sé todo el trabajo que han tenido en las últimas semanas, sé todo ese esfuerzo que hacen en el día a día para que la educación mejore. Así que un aplauso para todos ustedes. Ahora, cuando estuve en el Ministerio de Economía hace 12 años, la verdad que no le presté tanta atención al tema de educación. Sin embargo, en los últimos 10 años sí he estado ligado a los temas de educación desde iniciativas de organizaciones sin fines de lucro, desde universidades. Y cuando estaba aquí escuchando a Elías, trataba de recordar cómo era la educación hace 10 años. Y la verdad, aunque sé que siempre podemos seguir mejorando y siempre hay ideas nuevas, creo que vamos en el camino correcto. Y lo veía desde el sector privado. Hoy día vemos colegios privados que ya son un grupo y número importante, cadenas de colegios privados que no teníamos, de muy buena calidad, con costos también accesibles para muchas personas. Vemos universidades que han crecido tanto en la parte de infraestructura, pero sobre todo también en cada vez brindar una mejor calidad en la educación. Vemos cómo ahora tenemos un empresarios por la educación que no existía hace 10 años, y los empresarios también preocupándose por la educación. Vemos institutos técnicos también del sector privado cada día mejorando. Entonces, creo que vamos desde el sector privado a mejorado. Ahora, el sector público también se han hecho esfuerzos interesantísimos y creo que vamos muy bien. Tenemos ese enfoque que se empezó de forma tan interesante hacia mejorar la gestión, mejorar la infraestructura, revalorizar al docente, mejorar los contenidos. Y esos pilares se han mantenido en los últimos años. Si vemos algunos logros, revisada con el equipo del MEF y de Educación, por ejemplo, el programa de residencias que se ha implementado, que permite que los alumnos se queden en ambientes seguros y diseñados sobre todo en las áreas rurales para que no pierdan días en traslados. Cómo hemos avanzado en términos de darle jornada escolar completa a los estudiantes. También hemos mejorado en términos de las remuneraciones,
todavía no es lo que quisiéramos, pero se ha dado un avance importante. Estamos hablando de un piso de 2.000 soles y seguramente podremos mejorar. Entramos ya a un sistema de evaluación tan discutido, pero es un sistema de evaluación que por primera vez nos va a permitir capacitar al maestro y que finalmente tenga impacto en nuestros niños. Tenemos también participación del sector privado en la educación pública, todavía tímidamente a través de obras por impuestos, pero ya tenemos proyectos tanto en infraestructura de colegios de secundaria, primaria, como también de alto rendimiento. También tenemos hoy que hay no solo el Ministerio de Educación pensando en la educación, sino ya cómo cruzamos los trabajos del Ministerio de Salud para enfocarnos también en los temas de anemia, para que nuestros niños no pierdan capacidades. Tenemos un Ministerio de Inclusión Social que también piensa en cómo vamos a alimentar a nuestros niños. Tenemos un Ministerio de Transportes que ya comienza a pensar en cuáles son los niveles de conectividad que queremos o necesitamos para tener una mejor educación. Entonces, la verdad, estos 10 años creo que hay un avance importante, sin embargo los retos siguen siendo muy grandes. Ayer presentaba el presupuesto de la República en el Congreso, me pasé 10 horas ahí, hoy día creo que a Marilu le van a tocar unas 14, pero estoy seguro que le va a ir bien. Y presentaba el presupuesto, y educación tiene una parte importante y preferente, es el sector que más recursos se le asigna como debe ser, y este año hemos podido crecer el presupuesto en 8%, tanto lo que significa materiales, tanto lo que significa remuneraciones y también infraestructura. Y esperamos seguir así. Les cuento que, ya hablando un poco de los retos, la administración pública tiene mucho todavía por hacer. Hemos creado en este gobierno una pequeña área que está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, que se llama el Centro de Gobierno o el Delivery Unit en otros países. Y hemos establecido ahí 7 metas principales de gobierno, ¿no? Estamos hablando de anemia, estamos hablando de agua para todos, etcétera. Y uno es mejorar la educación rural. Y cada mes tenemos pues un seguimiento de cómo vamos en esta meta. Y es interesante las cosas que te vas encontrando. Por ejemplo, habían pues 7 acciones que tenemos que llevar a cabo para mejorar esa educación. Al final del día lo que queremos pues es mayor comprensión lectora en estas evaluaciones. Es decir, ese es el indicador, ¿no? Y veíamos 7 acciones que tenemos que trabajar. Y algunas, la verdad, cuando la primera vez que la vi dije, no puede ser que a nivel del sector público todavía sigamos discutiendo estas cosas. Por ejemplo, el acceso a agua en los colegios rurales. Hoy día, en áreas rurales el acceso a agua es de 70% y el de los colegios es 50%. Es decir, no tiene ninguna lógica. Seguimos pensando en ampliar, sin embargo no nos hemos preocupado en asegurar que los centros poblados, donde ya hay agua, también llegue al colegio. Felizmente ya estamos tomando acción. Después hablamos mucho de la tecnología y nuevas formas de enseñar en el aula. En rural, en los colegios rurales, ¿cuánto creen que es el acceso a Internet? ¿Cuánto? Bueno, tú sabes, 10. 10%. Y vinieron con una propuesta para el 2021 llegar a 17%. Entonces, claro, si lo ves dices, oye, 70% de crecimiento. Y un poco el reto que le dimos ahí al equipo de tecnología, el equipo de educación y al equipo de transportes y comunicación, es decir, no me vengan con algo menor del 50% para los próximos 4 años. Otro de los temas que veíamos era registros públicos. Dirán, ¿qué tiene que ver registros públicos con la educación? En el sector rural, solo el 34% están formalizados, están registrados. Entonces, ¿cómo podemos invertir en escuelas
que no están registradas, etc. Y era tan simple como, y en estas reuniones del centro de gobierno lo que hacemos es invitamos a todos los involucrados. Entonces, en esta reunión, por supuesto, estaba el de FITEL, el Transportes, estaba el de Agua y estaba el de Registros Públicos. Y lo único que faltaba, y estaba como hace 2 años, una firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y la SUNARP. Increíble. Pero bueno, ya eso también está solucionado. El tema de materiales que lleguen a tiempo también era una acción importante. Cuando tenemos sistemas, por ejemplo, el sistema del MIDIS llega de forma eficiente a todo el Perú, sin embargo, no necesariamente estaba conversado con el sistema de educación. Entonces, hay muchas cosas que dependen de nosotros que realmente podemos hacer para que las cosas comiencen a cambiar. Y en eso estamos trabajando. Ahora, sin ser del sector de educación, pero con mucho cariño y habiendo visto de diversos puntos, yo creo que hay algunos temas donde tenemos que poner especial énfasis en los próximos años si queremos realmente mejorar en la educación. Uno tiene que ver, y sé que lo han discutido, el tema de el aprendizaje en el aula. Es ahí donde yo creo que está la clave del éxito. Yo sé que es difícil y para el sector público, donde trabajo, es difícil porque tienes cientos de miles, millones de estudiantes y muchas veces es difícil tener ciertos grados de libertad. Pero sí creo que tenemos que avanzar en términos de cuáles son las propuestas para que el aprendizaje al aula mejore de forma sustancial. Es ahí donde está realmente la diferencia en la educación. Adaptar cada vez más la educación y la enseñanza a otras habilidades. Y ahí el tema de la tecnología para mí es importante, por eso esta obsesión de realmente poder conectar a los alumnos que desarrollen otras habilidades, que es lo que nos demanda y nos desafía este mundo moderno. Hay otro punto que no sé si lo han tocado, que para mí es crucial, si queremos realmente mejorar la educación, que tiene que ver con el proceso de descentralización. Y no significa necesariamente descentralizar más, sino realmente ordenar las competencias. Hoy, una escuela la puede construir el gobierno central, regional y local, cuando debería haber un grado de especialización. Hoy, el Ministerio de Educación tiene influencia a nivel nacional, sin embargo, creo que todavía podemos fortalecer la rectoría y las capacidades de fiscalización, supervisión, y eso es algo que queremos hacer en los próximos meses. Y el otro tema que para mí está pendiente, que lo vemos todavía tímidamente, es cómo se puede trabajar mejor en esa relación sector público, sector privado. ¿Cómo podemos finalmente tener esquemas? Sé que han discutido desde los esquemas de vouchers, puede ser simplemente apoyo en términos de mejores prácticas, etcétera, pero siento que ahí es todavía un elemento que no hemos podido desarrollar en los últimos años, está pendiente y creo que ayudaría mucho para tener una educación pública y privada cada vez mejor. Ese aplauso lo empezó Gonzalo Galdós, sí lo escuché. Pero sí, no, soy un convencido que tiene que haber un trabajo más público-privado y estoy seguro que ambos se podrían beneficiar de esta iniciativa. Pero bueno, mi mensaje es, hemos avanzado, hay muchísimas cosas por hacer, este CADE realmente motiva. Para serles sincero, era el único CADE que no había venido nunca me habían invitado al CADE de Educación. Estoy súper contento de poder estar acá con ustedes. Una lástima haber tenido que reemplazar a Marilú por estas circunstancias, pero estoy seguro que ha sido un día donde realmente han podido discutir. Estoy seguro que, bueno, solo escuchando las conclusiones, sé que va a ser muy provechoso para la educación en el Perú en los próximos
años. Así que bueno, doy por clausurado este evento. Muchas gracias. Agradecemos al señor Fernando Zavala y a continuación el señor Julio Luque procederá a clausurar el evento. Ha hecho bien porque mis palabras son solo muy breves. Ya hemos visto las conclusiones de Elías. Yo, la verdad que lo primero que quisiera es agradecer la presencia del primer ministro. Como ustedes saben, y estaban en los programas, la ministra de Educación tenía que estar presente. Lamentablemente el Congreso de la República ha querido competir con el CAD y se la ha llevado. Pero la verdad que con una semana de anticipación, que haya cambiado su agenda para estar aquí presente y darnos unas palabras, yo creo que da muestra de dos cosas: la especial deferencia que tiene Fernando con IPAE, que además ya ha dado muestras reiteradas, pero también el especial compromiso y la prioridad que tiene en la educación. Dicho esto, también, y ya que mencioné a la ministra, quería comentar que si hubiese estado aquí, yo le hubiese agradecido la apertura que ha tenido con IPAE desde que asumió el cargo. Nos llamó la primera semana, algunos proyectos que andaban ahí medios lentos los aceleró. Realmente tuvo una apertura muy grande con nosotros. Tenemos hoy por lo menos 3 proyectos muy importantes caminando con el Ministerio, y la verdad que nosotros estamos muy contentos de su gestión. Y deseamos, por lo tanto, y esto ya no lo digo a título personal, sino como sé que represento también a todo el Comité de Educación de IPAE, desearíamos que pudiese continuar mucho tiempo más en el cargo. O sea, que lo sepa el primer ministro. Ya, dicho esto, la verdad solo me queda agradecer a quienes han hecho este evento tan fantástico posible, evidentemente a todo el Comité de Educación de IPAE, que no solo trabaja para el CAE, sino trabaja y se reúne constantemente bajo este año la presidencia de Mariana Rodríguez, realmente una labor espectacular. Por supuesto, a todos los miembros del comité organizador de este evento, liderados este año brillantemente por Elías Neira, a quien sí le pido por favor un fuerte aplauso porque ha sido un gran trabajo. Muchas gracias. Y poco más que eso. Creo que tengo que invitarlos a ver un video final de presentación en este momento, entonces si por favor pueden pasar para el video final de presentación. Agradecemos al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, al señor Julio Luque y a Fray Elías Neira. Y los invitamos a tomarse la foto oficial. Muchas gracias por su presencia. Les recordamos completar
la encuesta de satisfacción y recoger sus certificados en el registro. Los esperamos en la siguiente edición de CADE Educación 2018. Muy buenas tardes.